Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La lectura de hoy nos presenta un nuevo canto del siervo de Dios, y ahora parece que da una pista para conocer su identidad. Se trataría del pueblo de Israel. El pueblo se considera servidor de Dios y su misión es doble: unir a todo el pueblo y anunciar a Dios a todas las naciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Salimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Este es el martes santo, le llamamos el martes de la traición. Y por eso justamente también nosotros nos predisponemos a celebrar esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor con nuestras actitudes, con nuestra falta de compromiso en nuestra sociedad, en nuestra familia, con los demás? Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas. Presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre,
pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada. Me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante. Me escondió en su aljaba. Él me dijo: Tú eres mi servidor Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: En vano me fatigué. Para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: Es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud, y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel a que daré un bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer.
Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: darás tu vida por mí. Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este segundo día, ya entrando en nuestra Semana Santa, en este martes. Ayer lunes que hemos mirado la figura tanto de María, que se pone y se adelanta con el servicio, es capaz de gastar, decíamos nosotros, ese perfume de nardo puro. Hoy estamos sobre todo con esta figura tan interesante de Pedro. Ayer también Judas, que era el que decía: ¿por qué no vendemos eso? Pero sin embargo era el que estaba robando a la comunidad. Nos cuesta muchas veces, decíamos, ser generosos, abrirnos y poner al servicio de los demás lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha regalado. Acumulamos muchas cosas, pero simplemente acumulamos, como dice el Evangelio, para las cosas del mundo y no para el reino de Dios. Para ser abiertos, ser generosos, porque eso es lo que el Señor también nos ofrece. Y aquí, queridos hermanos, estamos hablando y estamos mirando en este Evangelio de San Juan, maravilloso, capítulo 13. Es cuando Jesús está con sus discípulos, está haciendo esa última cena, se están encontrando como comunidad, están celebrando esa Pascua que significó siempre ese gran paso de la esclavitud hacia la liberación. Pero aquí, sin embargo, encontramos algunos elementos que están disturbando a la comunidad. Jesús entiende y Jesús se da cuenta que la cosa no está funcionando. Y Jesús lo ve así como nosotros también podemos notar y podemos ver dentro de nuestra comunidad que no siempre todos están estirando el carro de la misma manera, decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso Jesús les dice esto, ¿verdad? Estando sentados se estremeció y manifestó: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Imagínense, queridos hermanos, estando así en una reunión familiar de amigos, uno siente esa angustia, se estremece, dice, y manifiesta claramente como lo hace Jesús: seguramente aquí entre nosotros hay uno que me va a traicionar, hay uno que me va a entregar. Queridos hermanos, esto en el Evangelio no se está poniendo de balde, no se pone inútilmente, sino que es aquella comunidad que está caminando. Recordemos que estamos con el Evangelio de San Juan y por lo tanto ya estamos más o menos en el año 100. Muchos judíos que son judeo-cristianos, pero que después, entrando en la comunidad, sin embargo, entre comillas de nuevo, se vuelven apóstatas, salen de la comunidad. Entonces traicionan a la comunidad, traicionan al Evangelio. Esto ya es para nosotros un momento también de reflexión en este segundo día, en este martes, para pensar un poco esta actitud
de cómo nosotros nos estamos comportando con respecto a nuestra comunidad, porque nosotros somos bautizados, nosotros somos cristianos, pero de una o de otra manera también traicionamos o también le estamos entregando a Jesús cuando no nos comprometemos. ¿Se acuerdan que el Domingo de Ramos, en cuanto que le aclamamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías, el Salvador, Cristo en medio de nosotros, el Kyrios, el ungido? Sin embargo, enseguida para ese Viernes Santo nosotros, ante la pregunta de Pilato, nosotros ya decíamos crucifícalo, crucifícalo. Entonces es una traición. Ciertamente que en un contexto histórico que estaba viviendo esa comunidad cristiana, esto mismo se está viviendo. Hay una segunda reacción muy interesante, que es la de Pedro. Pedro salta, Pedro dice, él se confía en sí mismo, confía mucho en sus fuerzas. Pedro entonces quiere saber primero, ¿quién es ese? ¿Quién es el que te va a entregar? Pregúntale, le dice a este gran amigo y el discípulo amado. Jesús le dice, es aquel al que le daré el bocado que voy a mojar en el plato. Queridos hermanos, estas expresiones nos hacen entender muy bien a nosotros que Jesús comparte con nosotros su propia vida. Compartir, mojar, comer, yakaru, oñón, 10, ayeva, yoto, pau, bebé, hacemos, asande, andere, ula, seja, uabey. Esto quiere decir una amistad y una cercanía muy grande, queridos hermanos, queridos amigos. Y bueno, Jesús entonces compartía tan cercanamente también con Judas. A él le está entregando este bocado, pero ¿cuántas veces nosotros le estamos entregando ese bocado que es nuestra propia condena? Es decir, a esa persona en quien nosotros confiamos es la persona que después nos estará traicionando. Yandego mi bella es la famoso que se huirá a llevar. Y nosotros tenemos que crecer mucho, queridos hermanos. Nosotros en este sentido, dentro de nuestra historia, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro contexto histórico, dentro de nuestra idiosincrasia, muchas veces tenemos de estos aspectos. La famosa que se huirán, la umía o que existe esa realidad. Judas la yapoco a vejina es la famosa que se huirá. Entonces es un amiguito, es un gran amigo. Todos confiaron, incluso dice que tiene la bolsa de la comunidad, pero sin embargo es un que se huirá. Está después buscando simplemente aquello que le conviene y aquello que quiere hacer, lo que a él le conviene, ¿verdad? Y entonces roba y hace. Cuando se encuentra en una situación en que se encuentra apretado, por decir así, entonces él sale, pero siempre tiene que salir a su propio favor, o sea, busca lo que a él le gusta, lo que le conviene y no lo que necesita la comunidad. Continúa ciertamente, queridos hermanos, nuestra palabra de Dios, pero lo más importante es entender y mirar esas actitudes, porque Pedro también reacciona y dice, Señor, eso no puede suceder, yo daré mi vida por ti. Pero Jesús le hace entender también, calma, calma, Pedro, y yo conde pechoragüere, anila ente, porque acuérdate que antes de que cante 3 veces el gallo, vos ya me vas a negar. Antes que cante 2 veces, ya tú 3 veces ya me vas a negar. Queridos hermanos, muchas veces, pero después en el fondo también nosotros nos sentimos tentados o nos sentimos con la insuficiente capacidad para anunciar a Jesús, para decir que estamos en la vida del cristiano o que somos generosos verdaderamente y que procuramos hacer una vida de acuerdo a la propuesta de Jesús. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, sepamos seguirte hasta la cruz.
Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que estén dispuestos a llevar la cruz de cada día y disponibles de servir con generosidad a los hombres, oremos al Señor. Señor, sepamos servirte hasta la cruz. Por los matrimonios y novios, para que renueven en esta Semana Santa la fidelidad y sean bendecidos para ser buenos educadores de la fe cristiana en sus hijos, oremos al Señor. Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Por todos nosotros, para que sepamos asumir la cruz y el dolor, aumentando la fe en Cristo, oremos al Señor. Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que por este mismo sacramento con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos y ponemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y el que se dormía
Anaís y su familia se despertaron a las 5 de la mañana para conseguir un buen sitio en la audiencia general y poder saludar al Papa. Estábamos en las vallas al lado del pasillo donde pasa el Papa y pusimos a los niños en medio y les pudo tocar la cabeza y les bendijo. Así que estamos muy contentos, muy bendecidos, muy contentos porque hemos esperado mucho tiempo y les hemos explicado a los niños que tenían que estar callados y esperar y se han portado muy bien, estamos muy contentos. También un grupo de alemanes fueron a la audiencia del Papa, venían vestidos con trajes típicos. Un grupo de panaderos italianos de la panadería Pane in Piazza vinieron a la audiencia y le regalaron al Papa un olivo, el olivo de la paz. Hemos hecho un trabajo de panadería que representa un olivo, el olivo de la paz. Representa que hay un mundo dentro de las ramas con una paloma en la parte superior. Es un signo de la paz. Nos pareció un tema importante en este momento que se está viviendo con la guerra. Por eso también quisimos dar nuestra pequeña señal regalándole esto a su santidad, que no es más que un olivo hecho por nosotros, panaderos. Cada grupo venía por motivos distintos, pero todos querían lo mismo, ver al Papa y recibir su bendición. Han vuelto contentos y agradecidos por haber tenido esta oportunidad. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde 2019 la Plaza de San Pedro no presentaba un aspecto semejante. Miles de personas participaron en la ceremonia del Domingo de Ramos, que tras la supresión de las restricciones de la pandemia volvió a llenarse de peregrinos. En la homilía del Papa no faltaron duras alusiones a la guerra. Dijo que en la guerra se clava de nuevo a Jesús en la cruz. Sí, Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce delle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli. Cristo è crocifisso lì oggi. Francisco fue más allá durante el rezo del Ángelus, cuando pidió una tregua en Ucrania y que ambas partes negocien la paz. Si ripongano le armi. Si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Desde el principio de la ceremonia quedó claro que los problemas de rodilla del Papa marcarán algunos momentos de las celebraciones de la Semana Santa. Por ejemplo, Francisco no participó en la procesión inicial de los Ramos a causa de las molestias, aunque al terminar la misa, el Papa sí que subió al papamóvil e incluso se llegó a levantar para saludar desde ahí a la gente. Estuvo más de 15 minutos subido y llegó hasta Vía de la Conciliazione. Fue una de las imágenes de la ceremonia. Desde hacía 2 años que no se veía esta escena. No puede caminar, pero sí enviar ayuda a Ucrania, porque el día anterior el Vaticano anunció que el cardenal Konrad Krajewski, el brazo caritativo del Papa, viajaría por 3ª vez a Ucrania para llevar una segunda ambulancia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Las meditaciones del Vía Crucis han sido preparadas por familias que colaboran en centros y asociaciones de voluntariado, pero eso no quiere decir que la guerra en Ucrania no esté presente de algún que otro modo. Entre quienes llevarán la cruz hay una ucraniana y una rusa. Ambas trabajan en Roma, en un hospital, el campus biomédico. Cuando empezó la guerra hicieron un vídeo para mostrar que la fraternidad es posible a pesar de la guerra. La ucraniana se llama Irina y vive en Italia con ansia ante lo que está sucediendo en su país. Da giorni, insomma, sto in ansia per i miei cari o mia madre, che attualmente si trova in Ucraina. La otra enfermera, la rusa, se llama Albina y de la guerra piensa esto. Risolvere i problemi con la forza delle armi non è una questione dei bravi politici. La forza dell'amore supererà tutto. Io sono russa e io sono contro la guerra. La guerra las ha unido más que nunca y el viernes durante el Vía Crucis pasearán por el Coliseo a la vista de todo el mundo. En la cruz tú te entregaste por mí, en la cruz abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que haga
¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Transforma mi ser, hazme renacer, oh Señor. Espíritu, llena mi corazón de tu presencia, oh Dios. Inúndame de tu amor. Santifícame, Espíritu de Dios. Purifícame, fuego abrasador. Espíritu dócil, yo quiero ser a tu voluntad, recibir tu luz y tu inspiración. Santifícame, Espíritu de Dios.
Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandera su un cumulo di macerie? Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa
privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñandeyarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.